En este tutorial seguimos trabajando con el data frame, pero vamos a customizar las gráficas para que queden de manera óptima. Por ejemplo, aquí cada gráfica representa un continente y dentro tenemos los países. Podemos apreciar cómo en Asia tenemos los dos puntos que son más grandes porque son China e India, con más de 1.000 millones de personas. Incluso podríamos realizar gráficas como las que vemos aquí, que se llaman de árboles y aparecen China e India con las dos cajas más grandes porque son los países con mayor población. Y luego en el color vemos la esperanza de vida, que los tonos azules oscuros son los países que tienen mayor esperanza. Por ejemplo, vemos aquí Japón, Estados Unidos, Italia, España, mientras que los colores más rojizos son los países con menos esperanza de vida, que podéis ver aquí también en esta gráfica. ¿Cuál es el proceso para llegar a estas dos gráficas de código y el razonamiento a llevar a cabo? Lo explicamos ahora. Lo primero que tenemos que hacer es cargar la tabla de datos con la librería de pandas. La tenemos guardada en DF Gapminder. Cada fila representa un país y tenemos las características para cada país. Ahora, como queremos hacer gráficas interactivas, necesitamos importar la gráfica de Plotly, el submódulo Express, y lo abreviamos como PX para no tener que escribir Plotly todo el rato. En su lugar escribimos PX y ya accedemos directamente a toda esta librería. Ahora, queremos crear un scatterplot, le decimos PX, tabulador, llevamos a scatter, le damos a la ayuda con el shift tabulador y aquí vemos que accedemos a la X y a la Y. Entonces en el eje X le vamos a decir DF Gapminder, le damos el GDP per cápita, que es el dinero que genera cada persona, y en la Y le damos la esperanza de vida, Life X. Ejecutamos y aquí podemos ver los puntos que a medida que incrementamos en el eje X el dinero que genera cada persona, se puede apreciar cómo en el eje Y la esperanza de vida va aumentando de manera logarítmica. Si quisiéramos realizar la misma gráfica de manera más óptima en la escritura del código, podríamos hacerlo de la siguiente manera. En la ayuda, el primer parámetro que nos pregunta es DataFrame. Por tanto, yo le podría decir que el DataFrame que estoy utilizando es Gapminder y ahora no tendría por qué mencionarlo ni en la X ni en la Y. Recordad que no podemos ejecutar porque estaría entendiendo GDP per cap como si fuera una variable ajena a DF Gapminder, y para yo poder acceder a la columna podríamos acceder con el punto GDP per cap y no haría falta de poner aquí las comillas, pero en este caso sí que tendríamos que colocarlas porque queremos decirle que están dentro de DF Gapminder. Por tanto, comillas y comillas. Ahora ejecutamos y podemos apreciar cómo la misma gráfica se ha producido. ¿Existe alguna manera de acceder con las comillas también desde el DataFrame? Sí. En lugar del punto utilizamos el corchete, pero esto es algo que os lo explicaré en detalle en futuros vídeos. De momento, seguid con el razonamiento que os voy diciendo en el vídeo. Ahora, cambiar el color basándonos en el continente. Si nos fijamos aquí en los parámetros, vemos el parámetro color, que se lo podemos dar aquí, y en la columna del continente, que se llama continent, podemos ver Asia, Europa y África. Le damos ahora color igual, entre comillas, como vimos antes, y ahora vemos que los colores nos asocian en cada punto el continente. Incluso si yo clico en Europa, en África o en Américas, veis cómo los puntos van desapareciendo. ¿Qué más combinaciones podríamos hacer de los parámetros? Podríamos cambiar el tamaño en base a la población. Por tanto, vamos a poner un nuevo parámetro. En este caso vemos size y le decimos que size sea igual a la columna de la población, que en este caso es pop. Ejecutamos y aquí vemos ya cómo los puntos han cambiado su tamaño en base a lo que teníamos anteriormente cuando no teníamos ese parámetro de size. Y vemos cómo estos dos puntos más grandes son del continente asiático, que como os dije anteriormente serán China e India. ¿Cómo podríamos disponer aquí los nombres de los países? Pues como ya vimos en el anterior tutorial, el parámetro hovername para
dentro del data frame le pasamos el country, que no haría falta de referenciar el data frame, lo ponemos entre comillas y ejecutamos. Y ahora, cuando yo ponga el ratón sobre el punto, vemos aquí China y la India. Vayamos al siguiente ejercicio, donde os pido trabajar con un tree map. Si clicamos en esta página web, podemos ver varios ejemplos. Sin embargo, nosotros lo vamos a hacer de manera deductiva. Por tanto, nos venimos a PX, buscamos tree map, le damos a la ayuda, Shift tabulador, nos pregunta por el data frame, le decimos que viene de df gapminder. El siguiente parámetro es names, que en nuestro caso cada nombre de cada caja va a representar el país, por tanto colocamos aquí el country. Y ahora tenemos values, que será el valor numérico que representará el tamaño de cada caja. Nosotros lo ponemos en base a la población. Si ahora ejecutamos, no nos aparece ninguna figura porque aún quedaría por darle un siguiente parámetro que sería el path. En este caso le damos path igual a el continente y el country, que va a ser la delimitación que tendremos en las cajas, por decirlo de alguna manera, padre, y las hijas, que serían los nombres de los países. Incluso podríamos quitar el parámetro de names y seguiría funcionando la gráfica. Y esto es una cosa muy importante a tener en cuenta, porque no siempre tenéis que poner todos los valores que aparecen aquí o hacerlo de una manera específica. El mejor consejo que os puedo dar es que probéis, y si os equivocáis tratáis la manera de solucionarlo, si lo conseguís bien, y si no seguís intentándolo, preguntáis ayuda en internet o al profesor si estáis haciendo un curso. Ahora bien, si queremos añadir más información a esta gráfica, podríamos decirle que, por ejemplo, queremos cambiar el color y en este caso lo pongamos según la esperanza de vida LifeX. Ejecutamos y aquí vemos diferentes colores en base a la esperanza de vida que hay en cada país. Para modificar la paleta de colores que nos hace por defecto, tendríamos que utilizar el parámetro Color Continuous Scale y decirle que, por ejemplo, queremos el rojo, red y blue. Ejecutamos y aquí veréis cómo nos aparece en azul los países con mayor esperanza de vida y en rojo los países con menor esperanza de vida. Finalmente, como conclusión del análisis de datos, vamos a recapturar la gráfica de los puntos, la colocamos aquí debajo y respondiendo a estas preguntas, ¿cuál es la observación que representa el punto más grande? En este caso sería China, con 1.300 millones de personas. Incluso podréis poner aquí la respuesta. Y luego, ¿cuál es el punto más alejado en el eje X? Podríamos pensar que es Estados Unidos, sin embargo hay un punto por aquí que se nos escapa, que es Noruega. Por tanto, ponemos aquí Norway. Y finalmente, el punto más alejado en el eje Y, en este caso es Japón, con la mayor esperanza de vida. Y así es como podemos hacer una gráfica que se vea de manera óptima, que represente la información con un detalle que nos permita apreciar las diferencias más significativas según los ejes que tenemos o la información que hayamos colocado, como la población. E incluso si quisiéramos añadir algo más de diferenciación, hay varios parámetros, Facet Row, Facet Call, que hacen referencia a realizar distintos tipos de gráficas según cada categoría que os encontréis en una columna. Por tanto, si yo utilizo este parámetro, Facet Call, y le digo ahora que lo quiero separar por continent, podemos ver cómo nos hace una gráfica diferente para cada continente. Y a modo de análisis, aquí en África la gran mayoría de puntos verdes se sitúa que no sobrepasa los 20K al año, mientras que, por ejemplo, en América tenemos aquí un par de países cercanos a los 40, pero aquí la gran mayoría están debajo de los 20 también. Y en Europa hay bastantes más que superan los 20 y también en la esperanza de vida a partir de los 70 años, como también podría suceder, por ejemplo, en América. Ahora te toca a ti practicar todos los conceptos e ideas que hemos visto durante este tutorial para afianzar las ideas y los conceptos y sobre todo
cómo trabajar con el código. Para ello tenemos aquí un nuevo ejercicio, 3C, que en este caso es trabajar con una tabla de datos de coches. Así que mucho ánimo y si tenéis alguna duda, hacedmela saber en los comentarios.